estamos divorciados, no estamos casados, porque no estamos casados por la iglesia, prácticamente estamos viviendo en un adulterio, porque solamente estamos casados por el civil. Aquellas palabras me llegan mucho a mi corazón. ¿Cómo yo voy a estar divorciada con el hombre que tengo 4 hijos, con el hombre que amo, con el hombre que elegí para el compañero de toda mi vida? Y aquello me empieza a inquietar mucho, pero lo que más me empieza a inquietar es que él me va señalando cosas de la palabra de Dios, o sea, él lee me hace razonar en la palabra de Dios muchas cosas, basada en la historia universal, basada en la fundación de la iglesia. Él empieza a investigar, a leer más sobre eso, para tener bases para hablar conmigo. Y entonces empieza una guerra entre él y mi hermana, y yo estoy en medio, y yo pues me considero ya que yo estoy con los testigos, ¿no? Y que aunque no estoy bautizada, no me simbolicé nunca, para gloria de Dios. Yo me consideraba una testigo de Jehová, porque pues yo trataba de practicar todo, porque ella siempre decía que quería que yo fuera testigo de Jehová, porque, bueno, esta es una expresión de ella, no es mía, y no sé si sea verdadera, pero ella me tiene así, y creo que es el gran cariño de hermana que me tiene, que ella dice es que tú eres muy recta, muy derecha, eres una excelente persona, y tú serías un excelente testigo de Jehová, me dice ella. Entonces ella está como empecinada de que yo sea, ¿no? Porque siente que voy a ser un gran testimonio ahí. Y eso me inquieta a mí, porque no es por ahí. Yo siento que no es eso lo que yo estoy buscando. O sea, yo estoy buscando otra cosa y no sé qué cosa es, pero estoy buscando algo. Y cuando ya ella agarra y me empieza a mandar a personas más preparadas y más preparadas, porque yo encontraba otras respuestas, porque ellos te dan una pregunta y te dan la respuesta, y tú no te puedes salir de ahí. No te puedes salir de ahí, porque esa es la respuesta, y todos tenemos que repetir como periquitos la misma respuesta. Y entonces yo siento que yo tengo otras capacidades, que Dios me ha dado otras capacidades, y que yo encuentro otras respuestas que son tan ciertas y tan verdaderas, tal vez, como la que ella me está dando. Y empieza mi inquietud por buscar más. Y un tío que yo tenía, que se muere y me regala su Biblia protestante, también presbiteriana, yo empiezo a hacer un estudio con la Biblia de mi esposo, la católica, con la Biblia presbiteriana y con la Biblia de los testigos, y encuentro grandes fallas, sobre todo en la Biblia de los testigos. O sea, grandes contradicciones, diferencias, sí. Todos sabemos que un punto y una coma cambia el sentido de las palabras, todos lo sabemos. Y yo recuerdo una que fue de gran controversia en mi vida espiritual. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que le dice al que está a su derecha, ¿verdad? Al que cree en él, que le dice, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la interpretación que ellos tienen de esa es que le dijo, yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y ese punto y esa coma cambian el sentido de lo que Jesús quiere decir. Jesús le está diciendo, yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y eso es un hecho que Jesús puede realizar porque es Dios. Y ellos no lo entienden así. Ellos le dan otro sentido, o sea, que le hace una promesa para un tiempo futuro. Entonces, esos detalles que yo fui viendo del sentido de lo que cambia la palabra de Dios cuando no usamos bien el punto y la coma, eso va confundiendo a la gente, va confundiendo el sentido, porque ya no es el mensaje exacto. Ya hay una controversia ahí, sí, contradicciones que uno no sabe cómo entender esos sentidos, ¿no? Yo quería saber de Dios, yo estoy inquieta por saber de Dios, y ahí voy a un camino ya de confusiones. Y bueno, Dios es bueno, indudablemente, porque me manda un ángel a la casa de ustedes, llega una indígena, poco hablaba español, hablaba un poco entre español y dialecto, y poco se le entendía. Pero ella llega a trabajar ahí con nosotros, nos ayudaba a plancharnos la ropa. Y ella se empieza a inquietar por la relación de mi esposo y mía en cuanto a la fe.
Y dice que ella empieza a orar por mí. Esta es una mujer sumamente católica, con todos los conocimientos católicos, porque ella se crió. Ella era del Salvador. Y ella se cría junto al obispo, que no recuerdo ahorita, el obispo que fue mártir en El Salvador, que en las guerrillas del Salvador lo matan, pero ella está junto a él vive ahí, ella vive al servicio de la iglesia ahí, y ella aprende mucho con el señor obispo. Y ella también estuvo en la congregación carmelita. Entonces tiene mucho conocimiento y empieza a hablarme de muchas cosas, de dudas que yo tenía de la Biblia. Y un día me dice, es que yo quiero platicar con usted, porque ustedes son una gran pareja. Pero la fe les tiene divorciado. Y Jesús no quiere que nadie esté, que un matrimonio esté separado así. Jesús quiere la unión de un matrimonio y de una familia. Entonces yo le digo pero ¿tú qué me puedes enseñar? Si tú hablas dialecto, tú eres indígena, yo no te puedo entender, yo no puedo hablar contigo, porque para esto yo me consideraba ya una gran sabionda. Tantos años leyendo y estudiando, pues ya 8 o 9 años, yo todo lo sabía. A mí nadie me podía ganar una, ni nadie me podía enseñar, porque yo todo lo sabía. Y la empiezo a cuestionar, y me dice, ya sé, ¿de qué quiere que hablemos? Y digo, como todos los protestantes, ¿verdad? Las dos líneas que usa el protestantismo para atacar la Iglesia Católica: los santos, las imágenes y la Santísima Virgen María. Y entonces yo le digo, háblame de María, porque para entonces para mí era María. Hoy es la Santísima Virgen María. Entonces me dice, ella me dice, ya sabía que ese tema quería, ya yo lo sabía y vengo preparada. Hermanos, tengo 26 años estudiando con esa indígena. 26 años que ella me ha ido enseñando, que todas mis dudas las comento y las platico con ella. Y las interpretaciones de lo que Dios me ha ido revelando y que me ha ido dando y lo que he ido aprendiendo. Ella es mi maestra. ¿Qué te dice en ese momento? ¿Qué es lo que ella te dice en ese momento, Araceli? Cuando ella me habla de María, me dice, yo ya sabía que usted me iba a preguntar respecto a ella, y me dice, desde luego, ¿qué quiere que hablemos? De su virginidad, le digo yo. Y entonces ella me dice, pero en concreto, ¿usted qué quiere saber? ¿Si María fue virgen o si no es virgen? Y le digo yo, es que María no es virgen porque tuvo más hijos. Y desde luego le señalo el texto, porque yo en ese momento era maestra de la ley. Y le señalo el texto bíblico, que en este momento lo omito porque ya no soy maestra de la ley. Amén, gloria a Dios. Pero que muchos lo conocemos, ese texto. Entonces, ella me dice, efectivamente me dice, si su madre de usted, después de usted tuvo más hijos, ¿dejó de ser su madre? Me dijo ella, y le dije, claro que no. Entonces Jesucristo está peor que usted. Y le digo yo, ¿por qué? Porque ella dejó de ser la madre de Jesús por haber tenido a toda la humanidad como hijos. Y entonces yo me quedo, ¿no?, pensando en todo eso. Y es cuando yo empiezo a tener un estudio con ella, Mariano. Le dije, a ver, me vas a dar todas las respuestas que yo, sí, cómo no, pero las quiero bíblicamente. Bíblicamente se las voy a responder, porque en ese momento yo soy bíblica 100%. Y agarra ella y me empieza a narrar. Primero que nada, usted tiene que conocer la historia universal, cómo eran las costumbres judías y cómo eran los patriarcados. Y por qué era que María podía tener más hijos, Jesús podía tener más hermanos. Jesús podía tener más hermanos, porque ahorita si usted, con sus hermanos testigos, ¿verdad que se dice hermanos? Sí, le dije. Ah, bueno. ¿Y todos son hijos de su mamá de usted? Claro que no. Pues es lo mismo que pasa con los hijos que le adjudican a María. Son hermanos porque así eran los patriarcados allá. Porque todos eran hermanos ahí. Y así a los parientes se les llamaba hermanos también. Solo cuando se ve especificar algo en concreto, se señala muy bien
qué clase de parentela es, como en Isabel con María, que se señaló que era su prima. ¿Por qué? Por el mensaje tan grande que Isabel y María iban a dejar bíblicamente.